Hola, muchos saludos. Recuerden que cuando nos reunimos en la clase presencial estuvimos viendo diferentes formas de cómo calcular la eh, difusividad. Entre estas difusividades teníamos para líquidos, para gases, encontramos cómo encontrarla para cuando tenemos un poro. Ahora vamos a ver difusión en turbulencia. Entonces la difusión en turbulencia, vean que el flujo de difusión va a ser igual a epsilon n, que sería una constante de turbulencia, la diferencia de la concentración sobre dB, en donde vean que epsilon n es igual a la difusividad del remolino. Y el flujo molar total en relación con toda la fase es de JA, va a ser igual a menos difusividad volumétrica más epsilon n, que sería calculado dentro del remolino, el diferencial de la concentración sobre B. Entonces de esa forma tendríamos que encontrar esta constante epsilon n, que bueno, ya lo veremos después. En la difusión en estado no estacionario, vean que vamos a tener que llegamos a la misma ecuación de Fourier. De hecho, la ecuación de Fourier sirve para todo este tipo de procesos en donde hay una fuerza que impulsa la transferencia de calor y existe una constante. Hay una fuerza que impulsa la transferencia y existe una constante. Entonces podemos llegar a que la variación de CA con respecto al tiempo va a ser igual a la difusividad AB derivada segunda de CA sobre la derivada segunda de la posición. Ya debemos de conocer que la resolución de esta ecuación diferencial es CS menos C medios sobre CS menos C0, en donde vean que CS es la concentración en la superficie del componente que difunde, C0 la concentración inicial en la placa y C sería la concentración media que se alcanza. Va a ser igual a este término. Este término es muy similar al término, bueno, es el mismo, lo único es que vean que emplea Fourier masa. Entonces es el número de Fourier para transferencia de masa igual a la difusividad B T sobre S al cuadrado, en donde S es el mitad del espesor. Como ver, esto es para una placa. Para hacerles una comparación, aquí tenemos la ecuación cuando lo que tenemos es la transferencia de calor en una placa, y entonces sería TS menos T sobre TS menos TA, venido a dar a este valor. Entonces, vean, no, esta es la ecuación que sirve para calcular la temperatura en una posición exacta, en donde vean que el TB, que ahí no aparece, pero es TB, temperatura local en el sitio X y en el tiempo TT, entonces es para una exacta posición que está definida por, vean la distancia. Entonces si ustedes quieren encontrar la concentración, no la temperatura media, no la concentración media, sino que exactamente la concentración en un punto, pueden hacer esta ecuación, claro, cambiando aquí en vez de TSCS, TCB, CS, CA, y en este caso empleando el número de Fourier de masa. Entonces ese sería el cambio a el reajuste para poderlo calcular, ya que las ecuaciones, la situación se resuelve con la misma ecuación. En este caso es para un bloque, para un cilindro, y entonces tendríamos de nuevo la temperatura media y de acuerdo a un cilindro, que lo podrían encontrar cuando la transferencia de masa también se está dando en un cilindro. Entonces, como les digo, las ecuaciones son similares, claro, empleando el Fourier de masa, aunque las constantes sí que se mantienen iguales, y aquí emplear concentración en vez de la temperatura. Ahora, vamos a estudiar el coeficiente de transferencia de masa. Recuerden que los coeficientes son los que nos permiten hacer cálculos de cuál es la velocidad con que se está transfiriendo la masa. Nosotros tenemos que tener ese cálculo, ese coeficiente, para así poder determinar durante un tiempo cuánta masa se nos va a transferir, de acuerdo, claro, al área que haya de transferencia de masa. Entonces el KC, recuerden que teníamos que JA es igual a KC CAI menos CA. Entonces, despejándolo para acá, sería KC es igual a JA, CAI menos CA. Vean que en este caso es KC, ya que está en concentraciones, KY cuando es con fracción molar, sería J sobre YI menos YA. Y el KC, entonces va a ser igual a mol sobre segundo centímetro cuadrado, mol sobre centímetro cúbico, y nos queda que
el valor de Kc sería centímetros sobre segundo. El Ky lo podemos relacionar con el Kc. Vean que Ky va a ser igual a Kc por ρ por la densidad molar y va a ser igual a Kcp sobre RT. Y el Kx, que sería de acuerdo a la posición, va a ser igual a Kc por la densidad molar, Kc ρx sobre el peso molecular promedio. Podemos definirlo con respecto a Kg, en donde lo que emplearíamos serían las presiones, y el Kg estaría relacionado con el Ky. Kg es igual a Ky sobre P, igual a Kc sobre RT. Vean que el Kc entonces es igual a JA sobre CAI menos CA. El JA, recuerden que es igual a difusividad volumétrica por CAI menos CA sobre BT. Y esto siempre sobre 1 sobre CAI menos CA. Se cancelan el CAI sobre CA y nos queda dB sobre BT. O sea que el Kc viene dada por la difusividad entre la distancia en que la distancia total donde se está moviendo el material. En la teoría de película nosotros vamos a tener que existe una película que es lo que hace como la resistencia a la transferencia de masa. Entonces vean que esta película va siendo muy pequeña aquí en la parte inicial. Conforme nosotros vamos alcanzando diferentes concentraciones, entonces la película se va volviendo más amplia. Y vean que tenemos que definir como una película promedio, que la película promedio la tomaríamos en esta posición y este sería el BT. Entonces únicamente ese BT por la K nos daría cuánto es la capacidad para la transferencia de masa. En la difusión unidireccional, entonces tendríamos que, recuerden que aquí la difusión va a ser mayor a la convección, entonces tendríamos que el flujo molar sobre el flujo de difusión va a ser igual a 1 sobre 1 menos YA logarítmico. Recuerden que esto viene de la definición del JA y lo podríamos calcular también como 1 sobre YB logarítmico. De esta manera podríamos definir la relación entre las constantes Kc' sobre Kc igual a Ky' sobre Ky, igual dependiendo de cuál tipo de transferencia de masa estemos definiendo, igual a 1 sobre 1 menos YA logarítmico. Entonces sería similar a la relación que tenemos entre los diferentes tipos de flujos. Y entonces el NA, vean que va a venir dado como Ky' YAI menos YA, pero también lo podríamos definir como NA va a ser igual a Ky YAI menos YA sobre 1 menos YA logarítmico. Entonces, si empleamos el Ky, tendríamos que emplear todos los términos, mientras que aquí, como el término logarítmico ya está incluido, únicamente tendríamos que considerar las diferencias en las fracciones molares. Vean que esta es la teoría de la fuerza impulsora de la capa límite. Nos hemos salido ya de la única teoría frickiana, en donde lo que se define de difusividades, y ahora vamos a ver la teoría del impulso por la capa límite. En esta es muy importante hacer la relación de que existe un número adimensional, el número de Sherwood, similar al número de Nusselt en la transferencia de calor, que va a ser igual a Kcd sobre difusividad volumétrica. Vean que el Kc es la constante de transferencia de masa, es el coeficiente de transferencia de masa, definido con respecto a la concentración, D es el diámetro, y dB sería la difusividad volumétrica. Va a ser igual a una constante, el número de Schmidt, vean que este sería Schmidt, a la 1/3, Reynolds, B, segunda posición, a la 1/2. Pueden notar que esta ecuación es muy similar a la ecuación de Sider-Tate. Bueno, cambia aquí el coeficiente, la constante, pero de ahí la forma es similar. Un número adimensional Sherwood va a ser igual a una constante por Schmidt por Reynolds, elevado a un coeficiente ambos. Mientras que en la transferencia de calor lo que teníamos es que Nusselt va a ser igual a una constante, el número de Prandtl por el número de Reynolds. Vean que este sería el número de Sherwood, que es igual a Kcd sobre dB, mientras que otro factor muy importante es el número de Schmidt, que va a ser igual a la viscosidad sobre ρ dB. Esta es la viscosidad cinemática, esta es la viscosidad, ρ mu sobre ρ dB,
es lo que nos define el número de Schmidt, que recuerden que esta es una relación que al multiplicarla por Reynolds, lo que nos hace es que la capa hidrodinámica la convierte en una capa de transferencia de masa, similar a lo que hace Prandtl, que al multiplicarlo por Reynolds convierte la capa hidrodinámica en una capa de transferencia de calor. También en cuanto a la teoría de penetración nos va a llevar a la misma ecuación que teníamos, a una ecuación similar que la que tenemos en la transferencia de masa. Entonces la derivada de SA con respecto al tiempo va a ser igual a dB, la derivada segunda de SA con respecto a la posición B al cuadrado, la derivada de B al cuadrado, en donde las condiciones fronteras es CA0 para T es igual a 0 y CAI en B igual a 0 en cualquier tiempo mayor que 0. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener que el flujo instantáneo va a ser igual a dB sobre pi t, CAI menos CA, esto es la raíz cuadrada. El JA medio va a ser igual a 1 sobre tiempo al t, la integral de 0 hasta tt y de JA dt. Entonces esto nos daría esta ecuación y el flujo promedio nos va a salir de esta manera. El coeficiente promedio lo calcularíamos de esta forma y el coeficiente con renovación, cuando nosotros no estamos dejando únicamente que haya una transferencia a una concentración inicial, sino que mantenemos la concentración inicial igual, será igual a dB sobre S. Vean que por hoy este es el resumen que les voy a enviar y les voy a escribir ciertas indicaciones en la plataforma.